El hombre del sombrero es una figura enigmática que ha desconcertado y aterrorizado a miles de personas alrededor del mundo. Con su alta figura, su rostro oscuro y su sombrero de ala ancha, se mueve en las sombras, como una aparición en el borde de nuestra percepción. Algunos lo han descrito como una sombra malévola que acecha en la oscuridad, mientras que otros aseguran que no es un ser humano, sino una entidad de otro mundo, algo más allá de nuestra comprensión, un ser extraterrestre que no debería estar aquí. Pero, ¿quién es realmente el hombre del sombrero? ¿Es una creación de nuestras mentes asustadas? ¿O es algo mucho más aterrador y real? La historia del hombre del sombrero, como muchas leyendas oscuras, tiene raíces profundas en las historias urbanas y testimonios de experiencias inexplicables. Muchos relatos coinciden en un detalle inquietante. Las personas que han tenido encuentros con esta figura suelen experimentar sensaciones de terror absoluto, una sensación de ser observados, como si la sombra del hombre del sombrero estuviera acechando en todo momento. A menudo, quienes han tenido una experiencia cercana dicen que la figura aparece en momentos de vulnerabilidad, cuando las personas se sienten solas o indefensas, y siempre en la oscuridad, donde las sombras parecen cobrar vida propia. Lo que hace aún más misteriosa a esta figura es la amplia variedad de lugares y contextos en los que aparece. El hombre del sombrero no está vinculado a una cultura o a una región en particular. Su presencia se ha informado en distintas partes del mundo, lo que sugiere que hay algo universal en su aparición. Hay quienes lo describen como una sombra de gran tamaño, que, de alguna manera, se desliza silenciosamente por las habitaciones, manteniendo su distancia, pero sin que nadie pueda escapar de su presencia. Otros lo han visto aparecer en sus sueños, acechando desde la esquina de la habitación, o sentado en una silla, observando sin decir una palabra. En la mayoría de los casos, aquellos que han tenido encuentros con el hombre del sombrero describen una sensación de opresión, como si el aire mismo fuera más denso y difícil de respirar. La sensación de ansiedad y miedo es tan fuerte que algunos afirman haber estado paralizados por completo, incapaces de moverse o gritar. Sin embargo, el miedo no es lo único que se experimenta durante estos encuentros. Muchas personas también informan haber oído ruidos extraños, como susurros ininteligibles o un sonido sordo, como si alguien estuviera moviéndose lentamente en la oscuridad. Pero, ¿qué es lo que realmente está detrás del hombre del sombrero? Algunas teorías lo vinculan con fenómenos paranormales, sugiriendo que podría ser una entidad malévola que se alimenta del miedo y la energía de quienes la encuentran. En este sentido, se ha comparado con otras figuras oscuras en la mitología popular, como el hombre de la silla, o las figuras que acechan en los sueños, como los demonios del sueño. Se sugiere que el hombre del sombrero es un ser que se nutre de las emociones negativas, alimentándose del miedo y la ansiedad de sus víctimas, para crecer más fuerte y más poderoso. Su sombrero, en este caso, sería solo un símbolo de su capacidad para esconderse en las sombras, acechando en la periferia de nuestra visión. Sin embargo, otras teorías van aún más lejos y sugieren que el hombre del sombrero podría no ser un ser de este mundo, sino una criatura extraterrestre que se encuentra entre nosotros. Esta teoría se basa en los testimonios de aquellos que lo han visto, quienes afirman que, además de su apariencia inusual, la sensación de desconcierto que genera su presencia tiene más que ver con la sensación de estar frente a algo completamente ajeno a nuestra realidad. Los encuentros con el hombre del sombrero, según algunos, no son simples manifestaciones de miedo, sino encuentros con seres de otra dimensión, o tal vez de otro planeta. Algunos aseguran que su sombrero es una especie de tecnología avanzada, un dispositivo que le permite alterar la percepción de aquellos que lo observan, permitiéndoles moverse en la sombra sin ser detectado por completo. Este punto de vista se ve reforzado por los relatos de aquellos que han experimentado encuentros cercanos con ovnis, o que han tenido experiencias de abducción. En muchos de estos casos, las personas informan la presencia de figuras extrañas,
con ropa que parece no ser de este mundo, y comportamientos que desafían toda lógica humana. Para algunos, el hombre del sombrero es simplemente otra de estas entidades extraterrestres, seres que han estado en contacto con nosotros mucho más tiempo de lo que imaginamos, pero que han permanecido ocultos en la oscuridad, observándonos y analizando nuestro comportamiento desde las sombras. Una teoría aún más intrigante sugiere que el hombre del sombrero podría ser un viajero interdimensional. Según esta hipótesis, el hombre del sombrero no solo viaja a través del espacio, sino también a través del tiempo y las dimensiones. Algunas personas creen que las experiencias con este están vinculadas a fenómenos de percepción alterada, como los viajes astrales o los encuentros con realidades paralelas. Se habla de un ser que se mueve entre las fisuras de nuestra realidad, cruzando constantemente de una dimensión a otra. Esto explicaría la sensación de desconcierto y la extraña presencia que muchos sienten cuando se encuentran con él, como si algo estuviera fuera de lugar, algo que no pertenece a nuestro mundo. Los estudios sobre fenómenos paranormales y extraterrestres han intentado dar respuestas a estos misteriosos encuentros, pero hasta ahora, ninguna teoría ha sido capaz de explicar completamente quién es el hombre del sombrero y por qué aparece en momentos tan específicos. Algunas personas sostienen que sus encuentros no son simples accidentes, sino que están de alguna manera relacionados con eventos significativos en la vida de las personas. Tal vez, creen algunos, el hombre del sombrero se presenta como una especie de mensajero, un recordatorio de que hay fuerzas más grandes que las que podemos comprender. Otros aseguran que su aparición es una advertencia, un presagio de algo inminente, algo que está por suceder, pero que no podemos entender aún. Lo cierto es que, a pesar de todas las teorías y especulaciones, el hombre del sombrero sigue siendo una de las figuras más aterradoras y fascinantes del folclore moderno. Ya sea como una sombra malévola que se alimenta del miedo, un ser extraterrestre de otro mundo o una entidad interdimensional, su presencia en la oscuridad sigue siendo un misterio sin resolver. Y tal vez, lo más inquietante de todo, es que sus visitas parecen no tener un patrón claro, lo que hace que su próxima aparición sea siempre impredecible, manteniendo el terror y la fascinación vivos en quienes se atreven a pensar en él.